Muy bien. Compañero, buenas tardes. Sergio Girón, buenas tardes. Marcos, muy buenas tardes. Gusto saludarles. Como siempre, ¿verdad? Y como les había comentado, el día viernes, especialmente mi agradecimiento que están presentes ustedes en la clase, día viernes, para concluir y terminar pues una semana laboral, una semana académica. Muchas gracias, compañeros. Sección C, les agradezco estar aquí presentes. Muchas gracias nuevamente. Vamos a continuar con el desarrollo del tema. Marcos, Cristian, Andrés, buenas tardes. Alison, qué gusto nuevamente saludarles, qué gusto estar con ustedes. Vamos a continuar con el desarrollo del programa. Solamente un comentario más, por favor, que a los compañeros, sé que no me pueden ver, pero los compañeros que si por alguna circunstancia les preguntan a ustedes cómo hacen para ingresar aquí al grupo, que por favor me escriban a Notarial Quirós. Ya hubo 2 alumnos que me escribieron, los 2 alumnos los dejé ingresar y de ahí he tenido pues cada día entre 5 y 6 solicitudes de ingreso, pero ya llevo 687 alumnos y solamente tengo 636 alumnos en listados oficiales. Así que por ese motivo, si ustedes les comentaran o les preguntaran, me hacen favor de explicarles que esa va a ser la manera en que van a poder ingresar al grupo. Bien, vamos a continuar con el desarrollo de los temas. Hoy son temas, pues, la continuación del tema de los principios. Luego vamos a ver la relación del derecho notarial con otras ramas del derecho. Y también, pues, si nos da tiempo, ya ingresaremos a hablar sobre las clases o los sistemas notariales como se les conoce. A todos ustedes, pues, muchas gracias por sus saludos de buenas tardes. Gracias nuevamente por estar aquí día viernes y continuaremos entonces con el desarrollo del punto. Con ustedes terminé la clase del día lunes, la terminé con el principio de la unidad del acto. Creo que una compañera me puso ahí que no habíamos hablado del tema de la autenticación. Por ese motivo vamos a continuar con ese desarrollo con el tema de la autenticación. Entonces, compañeros, ya habíamos hablado de todos estos. Vamos a hablar del tema que es el principio de autenticación. ¿Quién más sino el notario, verdad? Ya les dije que solamente el notario está facultado y autorizado para que autorice los instrumentos públicos denominados o llamados protocolares o fuera del protocolo extraprotocolares. Eso quiere decir, compañeros, que quien va a cumplir con el principio de la autenticación, a quien se le faculta por el hecho de que tiene su fe pública, que goza de la fe pública, es el notario. El notario es el que va a autenticar el instrumento público. Ese principio de autenticación le corresponde única y exclusivamente al notario, quien es el que, de acuerdo a lo que dice el artículo 29, numeral 12, firma de los otorgantes, y si no supieren, pues será la impresión digital de los otorgantes, y además dice, firma del notario precedida de las palabras ante mí. Esa es la importancia del principio de la autenticación. Es el notario quien con las palabras ante mí manifiesta que es en presencia de él que se está firmando el instrumento público y es quien lo va a autenticar. Ese principio de autenticación, el principio de la autenticidad de los instrumentos públicos como característica también porque le confiere certeza y seguridad jurídica, le corresponde con exclusividad al notario. Y luego el artículo 31 también, si buscamos un fundamento legal para este principio del que estamos hablando, que es el principio de la autenticación, pues es el artículo 29, numeral 12, donde les refería a ustedes y se refiere en este tema, se refiere a las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario, precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiera, no pudiera firmar, pues hará uso de uno de los testigos, que en su oportunidad lo vamos a platicar, las clases de testigos que auxilian al notario. Y entonces también el artículo 31, numeral 6, está el principio de la autenticación. Aquí dice claramente que
es requisito esencial de los instrumentos públicos la firma de todos los que intervienen en el acto o contrato. Yo les manifesté a ustedes y les comenté a ustedes que un instrumento público que no cumple con la autenticación, con ese principio de las palabras ante mí y la firma del notario, entonces ese no puede estar completo porque adolece, ¿sí? Se omitió un requisito esencial que lo que va a producir es nulidad del instrumento público. Puede quedar como documento de fecha cierta y determinada, están las firmas de los otorgantes, pero no pueden hacer a la vida jurídica como instrumento público, como escritura pública, porque no se cumplió con el principio de la autenticación. Y si me preguntan ustedes, cuando la ley lo dice y la ley lo establece, también ustedes vean el artículo 29 donde dice, y la del notario precedida de las palabras ante mí. Quiero comentarles que una de las diferencias, ¿verdad?, entre lo que son los instrumentos públicos protocolares e instrumentos públicos extraprotocolares o fuera del protocolo, además de que los protocolares van en hojas de papel sellado especial para protocolos, los instrumentos fuera del protocolo no van en hojas de papel sellado especial de protocolo, sino con hojas de papel bond o en cualquier otro tipo de papel. Y la diferencia también aquí, compañeros, si ustedes se dan cuenta, es que no solicita o no le requiere al notario su sello. El sello es obligatorio en los instrumentos públicos extraprotocolares, fuera del protocolo o también llamados secundarios. Esos son los requisitos, ese es un requisito para los extraprotocolares. Si ustedes se dan cuenta, ven el artículo, curiosamente, ven el artículo 29, numeral 12, ven el artículo 64 y el artículo 59, que es el fundamento legal de los tres instrumentos públicos que van dentro del protocolo, no exige al notario que ponga el sello. La firma obligatoria, el sello no es obligatorio. Por supuesto, es opcional, es optativo, ¿verdad? El notario, si quiere, le pone sello a sus escrituras y si quiere no le pone sello. Si quiere le pone sello a las actas de protocolización y si quiere no le pone sello a esas actas de protocolización. En consecuencia, la diferencia entonces, además de las hojas de papel sellado, es que no hay obligación para el notario en los que van dentro del protocolo a ponerle sello y por eso lo verán ustedes. En conclusión, quiero decirles que el fundamento y la observancia del principio de autenticación, ¿sí?, va a tener como conclusión que única y exclusivamente las dos palabras ante mí y la firma del notario. El sello, vuelvo a repetir, es opcional. Es importante, compañeros, que lo conozcan. En el registro de la propiedad a veces es motivo de suspensión de los testimonios y de las escrituras públicas cuando el notario no pone las palabras ante mí. Es la esencia, es la directriz que le da el artículo 29, numeral 12, pero que además encierra esa solemnidad, esa certeza y esa seguridad jurídica que el notario con su firma, ¿sí?, su firma está solemnizando ese instrumento público, pero está dando la fe pública, que en presencia de él, los que intervinieron en el acto o contrato firmaron delante de él. Unidad del acto, principio de inmediación, el principio de la fe pública y ahora concluimos entonces con el principio de la autenticación. Y luego continuamos con otro principio, compañeros, un principio, pues yo les decía a ustedes en la clase anterior, les decía que es un principio muy importante, no nos robará mucho tiempo, pero creo que es importante que ustedes conozcan este principio, que sepan cuál es el principio de publicidad. Y el principio de publicidad, pues empiezo diciéndoles a ustedes que tiene una excepción. Yo creo que ustedes desde este momento ya saben cuál va a ser la excepción al principio de publicidad. Creo que no es necesario que se los diga, pero ustedes ya sabrán cuál es la excepción a ese principio de publicidad. Pero el principio de publicidad vamos a tener su fundamento legal en el artículo. Quiero recordarles todos los artículos que yo pues señale
que yo les manifieste a ustedes, que yo fundamente del Código Notariado o del Código Civil, todos los artículos o cualquier artículo va a ser sujeto o materia de examen. Sí, Nancy, es correcto su respuesta. Le faltó el otro instrumento público, el otro acto mortis causa, mortis causa, ¿verdad? Aparte del testamento, saben ustedes que es la donación por causa de muerte. Esos dos instrumentos públicos son los que lógicamente van a ser la excepción al principio de publicidad, que establecen lo siguiente. El artículo, pues para mí, los tres artículos, tanto el 20, 21 y 22, tienen como fundamento legal el principio de publicidad. Veamos el artículo 20. El protocolo no puede ser extraído del poder del notario, sino en los casos previstos por esta ley. Artículo 21. Salvo el caso de averiguación sumaria, por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. Aquí estamos hablando de una revisión, no estamos hablando de poder ver el protocolo, de ese principio de publicidad. Y luego el artículo 22, que ese sí taxativamente, y creo que encuadra dentro de lo que es el fundamento del principio de publicidad, cuando establece las escrituras matrices, o sea, las escrituras públicas también así llamadas, podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés en presencia del notario, exceptuándose los testamentos y donaciones por causa de muerte. Mientras vivan los otorgantes, pues solo a ellos corresponde ese derecho. Aquí está tanto el principio de publicidad como la excepción a ese principio. Dice que las escrituras podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés. Este tema de cualquier persona que tenga interés, compañeros, yo creo que es importante que el notario sea celoso, sea cuidadoso, sea protector del contenido de los instrumentos públicos, por tanto que recuérdense ustedes que los testamentos y las donaciones por causa de muerte no se encuentran ocultas, no se encuentran, digamos, cuidadas. Cuando se encuentran en el protocolo, el notario tiene que ser muy cuidadoso cuando cualquier persona que tenga interés o que demuestre su interés quiera ver el protocolo. Quiero enseñarles, compañeros, el protocolo le puede ser solicitado, y como dice el artículo 22, todas las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés. Primero tiene que demostrarle al notario el interés que tiene para ver el protocolo. Pero el protocolo, compañeros, este es un tomo número 2, pero el tomo 1, el tomo 2, el tomo 3, el tomo 4, la persona interesada, pues podrá decir que tiene interés en ver el protocolo, que va a buscar, aparte que va a tener un índice para poderlo buscar, pero puede ser que su intención o su deseo es de ir a conocer el contenido de un testamento. Por eso el notario tiene que ser cuidadoso, muy riguroso en la persona que primero demuestre cuál es el interés, ¿sí? Eleazar Domínguez. ¿El notario puede usar firma distinta a la que aparece en su documento de identificación? Sí, siempre y cuando sea la que tenga registrada en el Archivo General de Protocolos. El notario debe inscribirse ahí. Si ustedes están atentos a este artículo del 2, dice: haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos. Ya con la tecnología que tenemos ahora, compañeros, el notario
va al Archivo General de Protocolos, ahí firma, ¿sí? Escanean la firma y todos los registros, pues no le digo todos, pero la mayoría de registros conectados en línea, entonces tienen ese escáner de la firma, y en el registro de la propiedad, en el registro mercantil y algunos otros registros que tienen convenio directo con el Archivo General de Protocolos, pueden escanear la firma y verificar la firma si tiene los mismos rasgos. Piensen ustedes como es como verificación de la que hacen los cajeros receptores en los bancos. Ven si la firma es esto. Si la firma es dudosa, el documento se va a seguridad registral. Seguridad registral hace las averiguaciones y los requisitos correspondientes, la investigación correspondientes, y si es necesario, pues citarán al notario para que firme delante del encargado o el director de seguridad registral y poder verificar si coincide la firma. Si la firma del DPI es diferente, yo soy del criterio, conozco una notaria que su firma en el DPI es muy grande, firma muchos testimonios, entonces registró una firma más pequeña para el ejercicio de su función notarial, y entonces con mayor facilidad puede firmar los testimonios. Muy bien. Creo que alguien preguntó, pero puede repetir lo de publicidad. Karen ya le explicó artículo 20, 21 y 22. Si usted toma nota, solo dije que el principio de publicidad es que todos los instrumentos públicos, las escrituras públicas, sí, establece la ley y comenta la ley que pueden ser, lo que dice aquí, consultadas por cualquier persona, ¿verdad? Pero es el consultado, ya les decía, con el cuidado que tiene que tener el notario de evitar que puedan ver los testamentos o donaciones por causa de muerte, porque ya se los comenté, su naturaleza jurídica es mortis causa, y eso es para después de la muerte. Solo y exclusivamente pueden estar enterados del testamento el notario, el testador y los dos testigos, ¿verdad?, que requiere la ley, o un testigo más que establece en el tema de los testamentos y donaciones por causa de muerte, cuando especialmente se necesite un testigo más. Y luego dice: si el notario se negare a exhibir la escritura, el juez de primera instancia de su jurisdicción, previa audiencia por 24 horas que dará el notario, dictará la resolución que corresponda. ¿Qué significa aquí, compañeros? Que la persona puede hacer uso del principio de publicidad, de que puede consultar los instrumentos públicos. Si se negare a exhibir el instrumento público para que se consulte, pues puede acudir ante un juez de primera instancia, y el artículo 22 establece claramente cuál es el procedimiento necesario para que obliguen al notario a que enseñe la escritura pública que corresponde. Y también tenemos un artículo más que nos fundamenta el principio de publicidad. Es el artículo 75 del Código de Notariado. Dice: mientras viva el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, solo a él podrá extenderse testimonio o copia del instrumento. En este caso, deja o aísla prácticamente a los testigos. Solo al testador se le puede dar copia o testimonio. El protocolo lo hacen en el cuarto notariado 4, en el 10º semestre, pero les voy a informar, quiero informarles, nos estaremos reuniendo con todos los profesores de Derecho Notarial. El licenciado Juan Carlos López Pacheco es el jefe del departamento de Derecho Notarial, y yo soy el director del área de Derecho Notarial y Estudios Financieros. Nos estaremos reuniendo con ellos porque ya hay una petición de que ese ejercicio de elaboración de un protocolo se reduzca a no más de 10 escrituras públicas y otros temas que ya en su oportunidad los profesores les explicarán, porque será para el otro tema. Nosotros con respecto al protocolo, cómo se usa, cómo se utiliza, cómo se compra el protocolo, cuándo se empasta, cuánto se cobra cuánto se paga por aperturar el protocolo, eso lo miraremos en el punto número 11 del programa. A Dulce ya le contesté, es en el curso número 4, Derecho Notarial 4. En la clínica notarial lo ignoro, ¿verdad? Ya les comenté a ustedes que cualquier incongruencia que exista con eso me lo hagan saber para podérselos comentar.
Así es, Andrés, el protocolo es público, ¿verdad? El artículo 22 lo dice claramente, hay un principio de publicidad, nosotros no nos podemos negar a exhibir una escritura pública, todos los instrumentos públicos, ahí sí que la palabra lo dice, el principio de publicidad, debemos de exhibirlos, debemos de prestárselos a cualquier persona que demuestre interés. Yo siempre he pensado, ¿verdad, compañeros, en aras de la protección y el cuidado y el resguardo de los testamentos y donaciones por causa de muerte. Yo pues les comento, son muy pocos, si lo puedo decir, en mis 36 años que tengo de ejercicio profesional, puedo decir que sin mucho, tengo 3 o 4 testamentos en el protocolo. Tal vez el último lo hice en el año 2010, que lo recuerdo, mi amiga, que pues lamentablemente falleció, pero me pidió que quería hacer su testamento. Ella estaba con una enfermedad terminal, le hice su testamento, creo que fue en el año 2010, 3-4 meses posteriores falleció, pero es el último que yo hice y recuerdo que ya no he hecho testamentos, ¿verdad? Alguien me decía a mí, un profesor decía que el testamento hay que cobrarlo barato porque después el testamentario, el proceso testamentario ya se puede cobrar bien. Pero yo les digo, son dos temas, testamentos y donaciones por causa de muerte, casi no me gusta hacerlo y entonces no tengo. Si mucho tendré 2 o 3 testamentos que sí he llevado procesos testamentarios, sí. Un testamento no tiene poder alguno, no se reconoce como en otros países. Y compañera LB, no entiendo, la verdad la pregunta no entiendo. Andrés, ya le contesté. El testamento no tiene poder, Lick, según sé, un testamento no tiene poder alguno, no se reconoce en otros países. Pues la verdad no sé a qué se refiere, pero el testamento sí tiene poder con nosotros, ¿verdad? El único que ya no se utiliza es el hológrafo, el testamento manuscrito por el testador, o el testamento, ¿verdad? Que todavía lo dice la ley, lo refiere la ley, y lógicamente si ahí lo dice, se puede hacer, ¿verdad? El hológrafo, o sea, que es el que hace el testador, él lo hace, ahí la establece la ley. Ustedes me imagino que ya lo vieron porque ya han de haber visto todos los libros del Código Civil, vieron lo que era la sucesión hereditaria, y ahí está el tema que trata los testamentos, ¿verdad? El testamento se puede hacer, el hológrafo se puede hacer todavía, y el notario tiene participación única y exclusivamente que en el testador inserte en la plica correspondiente su testamento, y el notario tiene su participación notarial en que facciona un acta notarial en la cubierta, o sea, en esa plica, facciona un acta notarial haciendo constar que en presencia de él se está poniendo en la plica, se está poniendo el testamento para los efectos legales correspondientes. Después ya lo vamos a ver cuando veamos el protocolo. Después el notario debe de transcribir esa cubierta del protocolo en el protocolo, es de la cubierta del testamento en el protocolo, para que se conserve y lógicamente no perjudique en nada cuando se vaya a abrir el protocolo. El tema del testamento hológrafo es que cualquier señal de violencia que tuviera ese sobre lo hace prácticamente anulable el testamento, se puede impugnar de nulidad y el mismo prácticamente no surtiría sus efectos. Por eso es que yo creo que el testamento que cumple con el artículo 42 del Código Notariado es el que frecuentemente solicitan al notario. Bien. Entonces el principio de publicidad ya les dije, 20, 21, 22, y también el artículo 75, mientras viva el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, solo a él podrá extenderse testimonio o copia del instrumento. Con eso entonces doy por terminado este principio de publicidad. Hay un artículo, hay varios artículos que les mencioné, el 21, el 22, el 20, 21, 22, mencioné también el 75, y esos artículos por favor leerlos, estudiarlos o subrayarlos o marcarlos, porque es interesante para ustedes que alguna pregunta pueda venir relacionada con este principio de publicidad. Bien. Y luego viene el principio de seguridad jurídica.
Este principio de seguridad jurídica lo hablamos también en la característica del derecho notarial. La segunda característica que decíamos, confiere certeza y seguridad jurídica a todos aquellos actos o hechos solemnizados en el instrumento público por el notario. ¿Cuál es ese artículo que dije que iba a repetir muchas veces, que iba a hablar muchas veces en clase? Es el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sí? Procesal, civil y mercantil es el artículo que me estoy refiriendo. Voy a leerles cómo establece este artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice: autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos por nulidad o falsedad. Entonces, ese es el artículo 186, el que tenemos como fundamento legal. A mí se me ocurre con la pregunta que hace el compañero que si habría está facultado para no exhibirle una escritura pública a una persona. Pues yo creo que le aplicaría el artículo 76. Dice: no puede obligarse al notario a que extienda testimonio sin que le hayan cancelado los gastos y honorarios de autorización del instrumento y sin que se le anticipen los expedientes para cómo se expiden los testimonios. Yo aplicaría a este, compañeros, y les decía el cuidado que se tiene que tener o la protección que tiene que tener el notario, ¿verdad? No se le puede obligar al notario, ¿verdad? Recuérdense que hay un arancel, podría aplicarse algún artículo del arancel de que el notario puede cobrar por la exhibición de su testamento, ¿verdad? No porque digamos, haciendo una excepción al principio de publicidad, sino que simplemente como el tiempo que va a estar presente el notario en cuidado del protocolo, que no vaya pues imagínense ustedes que pudiera sustraer una hoja o que pudiera haber un testamento o una donación. Yo creo que el notario lo podría hacer. ¿Alguna otra justificación para decir que no lo enseña? Pues definitivamente no, ¿verdad? Pero lo que sí creo que tiene que tener cuidado también el notario es que ese artículo que dice que cualquier persona que demuestre o que tenga interés, pues yo creo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? No solamente manifestar, mire, tengo interés de ver la escritura número 32 del protocolo del año 1996. Ese cuidado que tenemos que tener es que demuestre realmente cuál es el interés que tiene para que se le enseñe la escritura. No solamente manifestar el interés, ¿verdad? Yo creo que en las actuales circunstancias y protegiendo a nuestros clientes, protegiendo a la sociedad, yo creo que lo hemos platicado con los notarios, que cuando una persona desee tener a la vista una escritura pública, pues deberá solicitársele su documento personal de identificación, obtener una fotocopia del mismo y si ustedes quieren guardarlo en un archivo, el número de escritura pública que llegó a consultar, porque creo que es importante. Igual que cuando nos piden una copia legalizada, nos piden un testimonio de la escritura, yo creo que no a cualquier persona se le puede dar. Recuérdense que los testimonios son los documentos con los que probamos la propiedad de un inmueble, y entonces darle un testimonio, darle una copia a cualquier persona, pues la verdad es que es muy atrevido, es de mucho atrevimiento por parte del notario, porque en cualquier momento ese documento puede ser utilizado para cometer un fraude, para cometer una falsedad, y entonces pues nosotros los notarios estamos obligados precisamente a cuidar y proteger el protocolo, y que eso va en servicio de la sociedad que demanda, ¿verdad?, de la certeza y la seguridad jurídica que precisamente estamos hablando como principio del derecho notarial. Entonces el artículo 186 es el fundamento de la seguridad jurídica, ese principio, ¿verdad?, que también está plasmado como característica del derecho notarial. Por cierto, la licenciada Patti Cruz mencionó que sus utensilios son impermeables. Patti Cruz, pues pues me imagino que ha de conocerla, no sé cuál es el motivo que son impermeables.
Bueno, la verdad no sé cómo decirles. Tengo mi protocolo guardado en un, pues le digo cuarto, le digo habitación. Mi madre me obsequió, me obsequió una habitación. Mandé a hacerle sus estanterías correspondientes y luego de 36 años de estar ejerciendo el notariado, y como les dije en principio, esa es mi pasión, ese es el ejercicio de mi profesión. Si tengo varios tomos que los cuido, los tengo entre bolsa plástica, los tengo con cuidado de protección a la humedad, lo tengo con cuidado también de los roedores, con cuidado de las polillas, con cuidado de las cucarachas y tantas cosas que tiene que uno proteger el protocolo. Pero ya llegaremos en su momento de hablar del protocolo, les explicaré los temas de cómo lo protegemos y cómo lo cuidamos. Bien. Dulce, que no tiene un solo error, no, compañeros. Yo le agradezco a Patti Cruz, pues si ella lo comentó, pero no, compañeros, soy un ser humano, soy un notario, y de verdad, como les dije a ustedes, con mucha sencillez, cuando manifiesto algunos artículos de memoria es porque tengo prácticamente cuántos años de dar esto, pero no, soy un ser humano, cometo muchos errores, he cometido muchos errores en una cantidad, pues con mucha sencillez los digo, pero hay años que sí cartulo pues un poquito más de 800, 900 escrituras, y se pueden imaginar ustedes entre esa cantidad de escrituras que se faccionan, pues lógicamente se tiene que ir algún error, ¿verdad? Precisamente la ley en el artículo 77, ya lo vamos a ver, nos faculta cómo enmendar los errores, y si la ley dice cómo se enmiendan los errores, es porque sabe que nosotros los notarios estamos y somos susceptibles a cometer errores, ¿verdad? Errores que pueden ser de forma, olvidar simplemente identificar con su nombre, apellido completo, es un requisito esencial, y errores que realmente son de fondo, ¿verdad? Errores que lógicamente, pues tal vez uno por poner 200 metros cuadrados, pues puso 150 metros cuadrados, y eso es un error de fondo que ya lo veremos en su momento cómo los vamos a... ¿En qué momento se entregan los instrumentos faccionados? Es faccionado, ¿verdad? Tal vez la R se le pasó, Dora. Es faccionados, de faccionar. Fraccionar es dividir. Al archivo de protocolos. Se entregan los instrumentos faccionados, se mandan con un testimonio especial, también eso lo vamos a ver. El artículo 37, literal B, lo establece, si lo quiere leer, ahí dice 25 días hábiles siguientes, mandamos testimonio especial. El original, ya lo vieron ustedes, el original, aquí lo tengo, todavía lo conservo, este es del año 1988, yo tenía aproximadamente unos 2 años de estar cartulando. Inicié a cartular en el año 1986, entonces todos esos tomos, si yo los quiero voluntariamente, los voy a dejar al archivo de protocolos, o cuando yo fallezca, lógicamente, pues mi esposa, mis hijos o cualquiera, lo que establece la ley, van a estar obligados a entregar todos los tomos que corresponden al Archivo General de Protocolos. Bien. Yo creo que me adelanté con José Muñoz. ¿Qué pasa con el protocolo cuando el notario fallece? Pues ese es un tema que vamos a ver con lo del protocolo, pero si quiere rápidamente se lo digo. El Código Notariado establece que el artículo 23, albaceas, herederos o parientes o cualquier otra persona que tenga en su poder el protocolo de un notario fallecido, lo depositará dentro de los 30 días siguientes al archivo de protocolos. Si no, pues ya lo miraremos, haya premios legales, el juez le puede obligar a la albacea, a la esposa, al pariente que entregue el protocolo, pero ahí es donde la directora del archivo de protocolos actualmente es la que lo haría. Yo sí, insisto, ALB, que mi pregunta es que el testamento no vale en nuestro país. Bien, el testamento sí vale en nuestro país.
El testamento es un proceso, la ley lo dice, es un proceso testamentario y está el proceso intestado. Si el testamento cumple con todos los requisitos de ley, pues el testamento se debe de inscribir en el registro de la propiedad. Una vez inscrito el testamento, se lleva el proceso sucesorio testamentario, se declara con validez el testamento, se manda a la Procuraduría General de la Nación, opina que es procedente declarar heredero testamentario a tales personas, se declara válido el testamento y por consiguiente los herederos testamentarios se declaran como tal. Se va a finanzas, se liquida el impuesto que corresponde, se va a la Contraloría de Cuentas para que verifiquen el pago del impuesto, se paga el impuesto, se extiende un testimonio y ya se puede inscribir. A los herederos testamentarios se pueden inscribir en el registro de la propiedad ya como herederos. Esa era mi respuesta, pero sí, le digo, si no hay otro elemento ahí que pueda cambiar su pregunta o su afirmación, yo le digo, el testamento es aplicable en Guatemala. Yo ya he llevado un par de procesos sucesorios testamentarios, acabo de escribir un proceso sucesorio testamentario y solamente se pagó la liquidación y ahí estamos. Ya vamos a hablar de eso más adelante también. Bien, ese es mi comentario y aquí seguimos entonces con otro principio que informa el derecho notarial. Este principio se llama el principio de función integral. Y el principio de función integral, compañeros, es aquel principio que establece que tanto el notario como las partes deben de estar sujetas a sus obligaciones y derechos que nacen de la función notarial, ¿verdad? De una relación notarial. Es el notario el principal obligado a cumplir integralmente con toda su actividad y con todas sus funciones. Es cierto que el Código Notariado dice que el notario le impone a los clientes y le dice que les impone la obligación relativa al registro del testimonio de la escritura donde corresponde, pero este principio de función integral dice que el notario es el perito en derecho, el notario es el conocedor del derecho, el notario, compañeros, es el que tiene que saber, ¿verdad? Obligatoriamente tiene que conocer qué debe hacerse con el testimonio, cómo, dónde debe inscribirse, qué avisos se generan, qué obligaciones notariales se generan. Por consiguiente, el principio de la función integral es que el notario debe de cumplir con toda su actividad, desde que recibe la información de sus clientes, desde que asesora, documenta, ¿sí? Facciona el instrumento, lo autoriza, lo lleva al registro de la propiedad, da los avisos correspondientes y entrega su trabajo completamente hecho. Ese es el principio de función integral, que el notario debe cumplir una función pues total, ¿verdad? No solamente hacer el instrumento, mire, aquí está su testimonio, vaya al registro, usted inscríbalo y ahí regresa conmigo. Eso no es correcto, ¿verdad? Porque el principio de función integral dice el notario cumple. Buscamos un fundamento legal para el principio de función integral, no lo vamos a encontrar, compañeros. Ese es un principio doctrinario que no lo vamos a encontrar precisamente dentro de lo que es el código notariado, porque aquí es simplemente la doctrina dice que el notario debe de cumplir, al igual que con el principio de imparcialidad. Tal vez únicamente haciendo la salvedad, ¿verdad? El artículo 29 en su numeral 11 dice, que era lo que yo les comentaba, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Aquí es a lo que se refiere ese principio de función integral. A pesar de que el notario dice en la escritura, advierto a los otorgantes sobre los efectos legales, así como de la obligación relativa al registro del testimonio de esta escritura, pues yo soy del criterio que tal y como lo dice este principio de función integral, así, el principio de función integral, de que el notario es el que está obligado a cumplir con todas las actividades hasta la entrega total y completa del trabajo. Yo les digo del trabajo completamente hecho, los documentos completamente acompañados de sus avisos correspondientes para que se le entregue al cliente, pues lógicamente, su trabajo finalizado. Bien,
qué dolor de cabeza con lo sucesorio. Posiblemente voy entendiendo el tema suyo, compañera ALB. Posiblemente sí lo entiendo. Y créanme que cuando tuve mi cliente que, pues, cuando llevamos el proceso, yo no hice el testamento, pero le llevé el proceso testamentario, tuve mi cliente que se desesperó y me decía, pero ¿por qué no sale? Y no dicen que es mejor el testamento. No. Tanto el proceso intestado como el proceso testamentario más o menos llevan el mismo tiempo, más o menos llevan el mismo trámite. Lo único que diferencia del intestado con el testamento es que en el testamento se designa quién es el heredero universal o quiénes van a ser los legatarios. Entonces ahí, ¿a quién es el legado? Entonces ahí se puede determinar que 2 personas le corresponden o a una persona que ni siquiera es familiar se le está instituyendo como heredero universal. Mientras que en el intestado, lo que sucede es que en el intestado, si son 5 hermanos y la esposa y el causante es el papá, pues lógicamente ahí le corresponderá a la esposa, le corresponderá el porcentaje legal a los hijos. Pero el procedimiento de dar avisos, de solicitar avisos, de llevar todo el proceso, de celebrar un acta y junta de herederos, de darle, solicitar la opinión a la Procuraduría General de la Nación, todo el procedimiento es bastante similar. Así que, tal y como lo dice la compañera, le entiendo que el testamento es un dolor de cabeza, al igual que el intestado, sí. Por eso creo, y ya voy hacia dónde va la compañera, por eso sí creo, compañeros, y yo a mis clientes siempre les he sugerido y les he dicho, preferiblemente háganlo ustedes en vida. Y entonces lo que les sugiero de 2 bienes inmuebles, pues que si son 2 hijos, que a un hijo le den una casa, al otro le den un inmueble y que se reserven el usufructo vitalicio, porque entonces nunca los van a poder sacar, ellos podrán obtener los frutos civiles de los inmuebles y hasta que fallezca padre y madre, los hijos podrán hacer uso de eso. Pero ¿cómo van a hacer uso? Simplemente con partidas de defunción, las presentan en el registro de la propiedad, cancelan el usufructo y ellos ya pueden hacer uso de la nuda propiedad. ¿Sí? Mientras que en el testamento tendrán que seguir todo su proceso testamentario. Así que yo creo que entiendo ahora por qué dice la compañera este tema del testamento y la sugerencia es que en vida lo hagan de esa manera, ¿verdad? Muchas veces con el tema del procedimiento muchas veces es por los impuestos que deben de pagarse y entonces pues ese es el problema, ¿verdad? El testamento, su impuesto se paga hasta que se finalice el proceso. En la compraventa o una donación pura y simple a favor de los hijos con reserva del usufructo vitalicio, inmediatamente hay que pagar el impuesto y eso es lo que posiblemente puede obstaculizar la decisión de los padres. Bien. No, 10 años ¿qué pasa? El instrumento. Bien, voy a ser muy breve con lo del testamento abierto y cerrado. El testamento abierto es el que determina, el que se hace, que el notario, ¿verdad? Tal y como lo establece el Código Notariado en su artículo 42, cuáles son los requisitos que se debe cumplir, ¿verdad? El 42. La escritura pública de testamento contendrá, esas son las obligaciones que tiene, y el testamento cerrado, la participación del notario no es elaborar el testamento. El testamento cerrado lo elabora el testador, lo guarda, lo pone en una plica, el notario única y exclusivamente va a hacer un acta notarial en la plica donde se pone el testamento, nadie más se entera y se lo entrega al testador. La ley dice que se lo puede quedar el notario con él o el testador será quien lo tendrá, lo guardará. En el momento que fallezca el testador, pues ya será el notario el que tendrá que abrir el testamento y a eso es lo que produce no entiendo la pregunta, que un intestado es más fácil hacerlo después de haber pasado 10 años. No, yo no lo considero más fácil, yo lo que considero es más caro. El procedimiento intestado debe iniciarse dentro de los siguientes 6 meses de fallecido la persona o el causante, ¿verdad? El de la mortual. Y a partir del 7º mes en adelante, ¿sí? Ya el impuesto
que se genera del pago del intestado, el impuesto va a generar multas, intereses por cada año que se dejó de iniciar el intestado. Así que no es cierto que sea más fácil hacerlo después de haber pasado 10 años del fallecimiento. No. El intestado en cualquier momento, sea dentro del siguiente mes de fallecido o sea dentro de 20 años después de haber fallecido, la única diferencia es, primero, que nos van a causar más un recargo, impuestos y moratorios, intereses por no haber radicado el proceso intestado en su momento. ¿En cuántos años se hace un intestado? Pues la verdad es que el intestado, si no tiene problemas, si no hay problemas entre los hermanos, si no lo vuelven litigioso, pues yo creería que debería ser entre 18 meses a 2 años máximo, ¿verdad? Por las actividades o las solicitudes que uno debe hacer de todas las instituciones públicas que uno involucra dentro de ese proceso, ¿verdad? Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de Cuentas. Recuérdense también, el Ministerio de Finanzas tiene que hacerse un avalúo del inmueble. El avalúo debe de inscribirse en el Ministerio de Finanzas, en la sección de avalúo, en la dirección de avalúo y de bienes inmuebles. Todo ese tema es el proceso, pero definitivamente si hay problemas, la misma ley lo dice. Recuérdense, el notario actúa dentro de la llamada fase normal del derecho. Hay desacuerdo de voluntades, inmediatamente se tiene que ir al litigio, y el litigio ahí sí es grande, ¿verdad? Será el juez el que decida. Bien, sí, Valerie, eso sucedió muchas veces, ¿verdad? Los notarios no cumplían con su obligación notarial de dar los avisos, y eso sí lo podía hacer. Me imagino que aquí la respuesta que cualquier abogado, no notario, que cualquier abogado le pudo haber dado era que como ella vivió con él, pues recuérdense que ahí podía solicitar ella la unión de hecho post-mortem. Ya el matrimonio, no, esa institución ya no aplicaría, ¿verdad? Porque ahí es acuerdo de voluntades, son ambos los que tienen que declararlo. Pero en el caso de la unión de hecho por mortem sí se podría declarar, ¿verdad? Y desde la declaratoria es de que ellos vivieron durante 20 años, y dicen que desde el año, ¿qué? Estamos hablando de 20 años atrás, imagínense ustedes, que desde el año 2002, por ejemplo, manifiestan ellos que se pusieron a vivir en común. Y entonces el juez declara la unión de hecho por mortem, que produce los mismos efectos de un matrimonio, para que ella pudiera cobrar ese seguro. Sí, pero si su hermana compró una casa pero no sabía que la señora había muerto, yo creo que ahí sí es necesario asesorarse de un notario, ¿verdad? Antes de comprar un inmueble, que el notario le revise todo el historial de la finca. Y él hubiera determinado, ¿verdad? Miren, doña Dorotea Estrada, ¿quién es? Pues es fulana de tal, pero ella ya falleció, no se puede, ¿verdad? Lo que se puede es compraventa de derechos hereditarios para que ella llevara el proceso intestado y poderlo adjudicar a favor de ella. Pero ahí sí son temas muy, muy difíciles, que creo que me estoy saliendo de los temas porque es un tema puramente civil, no es notarial. Por supuesto, ¿verdad? La pandemia vino a atrasar un montón de procesos, compañeros. Vieran en la dirección de avalúo de bienes inmuebles, solo inscribir un avalúo, solo a veces con lo del tema de la pandemia daban citas, a veces solamente daban 10 citas al día. Llegar con el avalúo, tenía errores, regresar con el ingeniero o el evaluador que hizo el avalúo, de verdad es bien complejo, y entiendo ahora por qué la compañera dice el testamento preferible no, ¿verdad? O el intestado, pues no hay para dónde, pero el testamento todavía tenemos la opción con el intestado igualmente de que hagamos una compraventa o donación pura y simple, ¿sí? Y que lo inscribamos inmediatamente. Bien. Quiero terminar esto, compañeros, la imparcialidad, el principio de imparcialidad. Yo creo que ya les había dicho este principio de imparcialidad, y el principio de imparcialidad, se los dije a ustedes, lo recordarán,
el notario debe utilizarlo como un estandarte, ¿verdad? Debe utilizarlo el notario realmente como demostración de que el notario debe de existir paridad entre las partes, debe existir igualdad, ¿verdad? El notario no puede hacer más por el comprador ni por el vendedor. Yo lo dije un día y lo dije aquí en la clase y siempre lo repito de esa manera. Quiero comentarles en este tema de los intestados, si es un vehículo, dentro del proceso intestado, compañeros, dentro del proceso intestado o testamentario debe de hacerse un inventario, que es el inventario de todos los bienes. Los vehículos entrarían, pues lógicamente, aquí no habría necesidad de hacer un avalúo, sino que dentro del inventario se pone que el vehículo marca Chevrolet modelo 2002, propiedad, y se le pone un valor estimado. Pensemos ahora un 2002 Chevrolet, no sé si me voy mucho, pero podría ser que 30,000 quetzales. Entonces ese es el inventario, los gastos del velorio, los gastos de la inhumación. Todo eso va dentro del inventario. Y después, ustedes saben, ¿verdad? Para los peritos contadores, ¿verdad? El activo, pasivo, y entonces, lógicamente, va a arrojar una cantidad. Esa cantidad, sobre esa cantidad del inventario, es que la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, entonces, genera el impuesto y va a decir, bueno, se va a pagar de impuesto tanto. Recuérdense ustedes que la ley de herencia, legados y donaciones establece que entre más cercano sea el parentesco se paga menos impuestos. Si fuera el testamento otorgado a una persona sin ningún vínculo de parentesco, ¿verdad? Lógicamente el impuesto va a ser mayor. Aquí voy a contestar esta, José, pero realmente creo que nos estamos yendo hacia temas que no son de derecho notarial, sino que son temas de derecho civil. Y este tema de derecho civil es lo que le voy a contestar. El título de propiedad, cuando se hace un intestado o testamentario, dice, son 3 hermanos, bueno, como lo que se va a hacer es, se dice la ley pasajes, se extiende un testimonio de los pasajes conducentes del testamento o el intestado, se inscribe en el registro de la propiedad y entonces básicamente cuando entregan ya ese testimonio inscrito, pues será entre los hermanos quien decida quién se va a quedar con ese testimonio original. De los otros 2 de ese testimonio se sacan 2 fotocopias, se legalizan las fotocopias y le queda a cada uno de los hermanos. Y si no, pues pedirán 3 certificaciones al registro de la propiedad en originales, una para don Carlos, otra para don Sergio y otra para doña Julia, y cada uno con sus certificaciones del registro de la propiedad, con la última inscripción de dominio, que ellos son los propietarios, es el título necesario para que ellos puedan demostrar que son propietarios del bien o de la copropiedad que tienen con los hermanos, ¿sí? Bien. Entonces la imparcialidad, les decía, compañeros, el notario no puede en ningún momento parcializarse a favor de nadie. Y yo lo dije al principio de clase, es mentira decir que un notario va a hacer más por el vendedor o por el comprador. Recuérdense que aquí lo que debe haber es igualdad de asesoría. A los 2 tiene que asesorarlos, a los 2 los tiene que prevenir, a los 2 les tiene que manifestar cuáles son los efectos legales de determinado contrato o el contrato que ellos tienen que hacer. Ya en su oportunidad veremos las actividades que desempeñan notarios antes de que tome su hoja de papel de protocolo y empiece a modelar la voluntad de las partes. Bien. Quiero entonces, por último, ya terminamos con el principio de imparcialidad y antes de terminar la clase, porque yo tenía pensado por lo menos hablarles de esto, pero el día lunes comienzo de una vez con este tema de su relación con otras ramas. Posiblemente hablaré hoy, voy a empezar por abajo, todavía me da tiempo, pero el último principio es el principio de unidad de contexto. Ese principio de unidad de contexto se encuentra fundamentado, y creo que ya lo había dicho en clase,
Si hay un error en el polígono de la descripción para la desmembración o compraventa de una fracción de terreno, según entiendo lo que dice Dulce, si hay error en eso, la única forma de subsanarlo es con la comparecencia de todos los otorgantes a otorgar una escritura pública de ampliación, en el sentido de hacer constar que en el polígono correspondiente o en los planos de fraccionamiento, en los planos de desmembración del inmueble, se cometió error. Sí, habiendo colocado los azimut de tal manera, siendo los correctos tales y tales y tales, y enmiendan ustedes el error. No hay otra manera de enmendarlo más que con una escritura de ampliación que amplía esto. Fundamento de la imparcialidad. No hay fundamento legal de imparcialidad, así como les dije, no hay fundamento legal de la función integral, no hay un fundamento de la imparcialidad. Que lo busquemos, no. La imparcialidad es un principio doctrinario, es un principio, yo quisiera comentarles, para mí es un principio deontológico, es un principio del fuero interno, ¿sí? Es un principio del yo. Yo soy imparcial porque soy notario. Yo no puedo parcializarme a favor del vendedor ni a favor del comprador. Si yo sé que mi cliente es el comprador, pero que el vendedor de alguna manera puede ver perjudicado ese contrato, se puede ver perjudicado ese contrato, compañeros, ese es un tema deontológico, ese es un tema y un principio mío. Yo no puedo hacer más por el comprador porque él es el que me va a pagar, porque él es el que me va a dar mis honorarios, pero el vendedor de tal manera que puede salir él realmente perjudicado con esa venta. Entonces, definitivamente, compañeros, ahí es donde aplica ese principio de imparcialidad. Mi cliente es el comprador, pero el vendedor se ve afectado, hay que advertírselo, hay que decírselo al vendedor. Yo como notario estoy obligado a ser imparcial, debe de haber paridad, debe de haber igualdad con respecto a mis aseveraciones y con respecto a mi dirección y mi asesoría, así que yo le tengo que decir al vendedor, aunque se moleste el comprador, pero eso es precisamente los principios y el estandarte que debe llevar el notario de ser imparcial. Y recuérdense, siempre lo repito, el equilibrio entre la honestidad y la capacidad profesional siempre debe existir en el notario. Yo puedo ser capaz, pero si no soy realmente honesto y honrado para con mis clientes, estoy cometiendo realmente aspectos puramente deontológicos que van en contra de la moral y la ética del notario. ¿Sí? Bien. Sí, Sofía Castillo, realmente eso fue. Bueno, ahí termino entonces con la unidad de contexto. Creo que hoy, les digo, me gustó mucho la clase de hoy porque están ustedes interesados en conocer. Yo sé que son temas también del civil, pero que son aplicados al tema notarial. Por eso cuando veamos su relación con otras ramas del derecho civil, haremos el día lunes algunos argumentos, ¿verdad?, con respecto a por qué se relaciona el derecho civil precisamente con el derecho notarial. Y solamente para terminar y concluir la clase, compañeros, les digo, ¿cuál es el principio de la unidad de contexto? Si tenemos fundamento legal. Y el fundamento legal se encuentra contenido en el artículo 110 del Código Notariado. Se los leo y van a entender ustedes por qué se llama principio de unidad de contexto o también se le llama principio de especialidad. Esto es para mí, no lo voy a poner aquí en el pizarrón, pero ustedes, por favor, los que están en clase, el principio de unidad de contexto también se le denomina principio de especialidad. Es la forma de que yo puedo verificar quiénes vienen a clases, porque en el examen podré decir, el principio de especialidad establece tales y tales y tales cosas, falso o verdadero. Si no conocen ustedes que al principio de unidad de contexto también se le denomina principio de especialidad, como ya lo veremos en clase, pues va a ser motivo, lógicamente, de que ustedes no puedan determinar el resultado de verdadero o falso en su examen. Así que apunten, principio de unidad de contexto, también denominado principio de especialidad. ¿Y qué es ese principio de especialidad? Toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y las obligaciones de los notarios que contiene esta ley deberá hacerse como reforma expresa a la misma, en efecto de que conserve, ahí mismo lo dice, su unidad de contexto.
¿Qué significa? Cualquier derecho o obligación que se encuentre contenida en el Código Notariado y que lo deseen suprimir, que lo deseen modificar o que lo deseen crear un nuevo derecho, una nueva obligación, debe de hacerse como reforma expresa. Afortunadamente se ha, pues tal vez en un porcentaje bastante alto se ha cumplido. Algunas veces sí han violado este principio de unidad de contexto cuando se han creado obligaciones en otras leyes, ¿sí? Para los notarios. Entiéndase, por ejemplo, en el caso de la ley de la vivienda, con el tema de algunas obligaciones que el notario debe de cumplir, pero que no están contenidas en el Código Notariado, que no fue una reforma expresa, pero que lógicamente es aplicable para el fraccionamiento de los instrumentos públicos. Yo solo recuerdo hace muchos años una registradora de la propiedad con muy buen tino, con muy buenos argumentos y justificaciones jurídicas. Ella solicitaba que se acompañara fotocopia de la cédula de vecindad del vendedor cuando había una compraventa de bienes inmuebles susceptible a inscripción en el registro de la propiedad. Algunos notarios, pues ya en función de abogados, plantearon una inconstitucionalidad en contra de esa normativa, ¿verdad?, emitida por el registrador. Y lógicamente cuando se enteró la registradora de que ya había pues alguna defensa por medio de la Corte de Constitucionalidad, pues se retractó de esa circular y lo evitó. Lo que ella perseguía era proteger la seguridad jurídica registral, pero lamentablemente no fue así. Pero el argumento para plantear la inconstitucionalidad fue que se estaba violentando ese artículo 110 del Código de Notariado. Bien, principio de especialidad, ¿verdad? Yo creo que ya se les quedó a todos ustedes que están en clase. Yo, compañeros, como siempre, ¿verdad? Se nos fue la hora completa de clase. Quisiera continuar, pero necesito descansar unos 5 minutos para poder iniciar la siguiente clase. Pero de antemano les agradezco nuevamente que estén el día viernes, nuevamente que estén atentos a la clase, nuevamente de que estén haciendo sus comentarios y observaciones, que lógicamente a todos nos sirve. Ese comentario que hizo ALB, la compañera, pues lo entendí muy bien y correctamente, ¿verdad? A veces le digo a mis clientes, mejor hagan compraventa, hagan donación y no hagan testamento. Muchas gracias, compañeros, muy feliz noche, les agradezco, bendiciones en su fin de semana para ustedes y toda su familia.